¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura que se forma por dos semirrectas o rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. ¿Qué? ¿Cómo así? Vamos a ver. Vamos a partir de esta semirrecta, de este rayo, y lo vamos a llamar lado inicial, que pasa por el punto A. Y vamos a llamar otro lado final y que pasa por el punto B. Fíjense que estas dos semirrectas se encuentran en un punto. Ese punto donde se encuentran se le llama vértice. Estas dos rectas están formando un ángulo entre sí. ¿Cómo hago para llamar esos ángulos? ¿Cómo los puedo nombrar? Existen dos maneras. Esta primera y es utilizando este simbolito. Este simbolito de acá quiere decir ángulo. Entonces yo estoy hablando de este ángulo que se está formando acá. Este ángulo me dice que es el ángulo A, porque en este caso yo marco primero mi lado inicial. El ángulo A o el O es el vértice y el ángulo, entonces tengo ángulo A o B y B es el lado final. Me dice que este ángulo mide 45 grados de abertura. Y si a mí me dice que se mide, quiere decir que hay un instrumento con el cual yo puedo medir eso. ¿Qué instrumento sería? Ya miraremos a ver. Además, ya les había dicho anteriormente que había otra manera de nombrar los ángulos, ¿cierto? Que esta es una manera marcando su lado inicial, el vértice y el lado final. Hay uno más sencillo, más corto, que es solo marcando su vértice. El ángulo O mide 45 grados, sería solo con su vértice. Bueno, retomemos lo del implemento que utilizamos para medir los ángulos. Ese implemento es el transportador y su unidad de medida es el grado. ¿Cómo así que unidad de medida? Cuando nosotros medimos una longitud, digamos con una regla, yo la mido en centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros. Si la mido con 1 metro, 2 metros, 4 metros. Ahora, como voy a medir ángulos, los voy a medir con el transportador y su unidad son grados. Entonces vamos a hablar de grados. Bueno, y más o menos eso donde los vemos. Los ángulos están en todas partes. Desde la casa, nuestro cuarto, cuando abrimos la puerta de la casa, la puerta de la nevera, estoy formando ángulos. En las esquinas de las paredes se forman ángulos y son muy importantes. Miremos este pequeño ejemplo que nos muestra cómo en una puerta yo puedo tener ángulos. Mire que esta puerta, la pared se comportaría como una de las rectas y la puerta sería otra de las semirrectas y entre ellas me están formando un ángulo. Bien. Viene aquí la pregunta, ¿cómo yo voy a medir esos ángulos y cómo los voy a construir? Aquí nos dan 3 pasos claves de cómo podemos llegar a medir esos ángulos. El primer paso es, primero que todo, el transportador tiene un inicio que es aquí, 0 grados. Bien, y siempre lo debemos ubicar ese 0 en que mire hacia nuestra mano derecha, hacia nuestra derecha. Bien, los transportadores generalmente, y me atrevería a decir que todos, tienen un puntico ahí en el centro. Un puntico, algunos vienen con un huequito para que uno le marque con el lápiz. Otros lo traen por fuerita y uno se lo puede marcar, ¿bien? Entonces, para que lo tengan claro.
el primer paso es hacer coincidir el centro del transportador con el vértice. El centro del transportador con el vértice, recordemos que el vértice es donde se unen estos dos rayos. Bien, entonces se hace coincidir. El segundo paso es hacer coincidir el primer lado con el grado 0. Aquí tengo el grado 0 y vea que esta línea apunta justo en el mismo sentido de esta recta. Finalmente, yo empiezo a medir sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí empezaría a contar 0, 10, 20, 30. En este caso, este ángulo mediría 30 grados. Esta flechita que yo acabé de hacer, bueno, en realidad no es como una flechita, sino como una curvita, sino que aquí como estoy dibujando con el mouse, no queda tan bien. Al finalizar esa curvita yo le hago una flechita y esa flechita me indica de dónde a dónde yo medí. ¿En qué sentido? Bueno, empecé aquí en 0 y terminé aquí en 30. Porque yo también podría hacer esto. Trazo una recta, una semirrecta, y yo puedo estar hablando de un ángulo que se midió en este sentido. No es lo habitual, pero lo podemos llegar a encontrar. Bien, vamos a procurar nosotros por el momento medir los ángulos en el sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Bien, ahora, ¿cómo vamos a construir los ángulos? Aquí les voy a mostrar un paso a paso y si ustedes en casa tienen la herramienta, vamos a hacerlo. Bien, vamos a trazar una recta. Estamos en nuestro cuaderno, vamos a trazar una recta con ayuda de una regla. Le vamos a hacer una flechita en la esquinita para recordar que es una semirrecta y continúa. Vamos a hacer coincidir nuestro transportador, el centro del transportador con nuestro vértice que sería el puntico donde inicia ese rayo. Vamos a marcar la medida, en ese caso son 40 grados, marcamos un puntico justo ahí en los 40, quitamos nuestro transportador, con ayuda de una regla unimos esos dos puntos formando una semirrecta. Ponemos la rayita del centro, ahí en ese caso a mí me faltó poner algo muy importante y es la flechita para saber en qué sentido realicé la medida. Y en ese caso midió 40 grados. No hemos visto la clasificación de los ángulos, pero este sería un ángulo agudo porque es menor de 90 grados. Bien, ahorita los vamos a ver. Siguiente ejemplo, nuevamente con ayuda de nuestra regla trazamos una semirrecta, le hacemos la flechita para saber que eso continúa y continúa hasta el infinito y más allá. Ponemos un puntico en nuestro vértice, hacemos coincidir el centro del del transportador con el vértice y marcamos. En ese caso vamos a marcar un ángulo de 90 grados, por eso pusimos allí el puntico allá en 90. Nuevamente con ayuda de nuestra regla, los unimos y le ponemos la flechita para decir que continúa. Bien. Cuando son ángulos rectos, como las esquinas de las paredes, donde se unen las dos paredes, uno no hace una curvita, sino como un cuadradito, para representar que es un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Ese sería un ángulo recto. Seguimos con nuestro siguiente ejemplo. Nuevamente con ayuda de nuestra regla, trazamos una línea súper derechita, le hacemos la flechita para decir que nunca termina, marcamos nuestro vértice, ponemos el centro del transportador en el vértice, no se les olvide alinear el 0 con la rayita inicial que hicieron, con la línea. Vamos a marcar un ángulo de 120 grados, marcamos allá justo en 120 grados, quitamos nuestro transportador,
con ayuda de nuestra regla, trazamos una línea que los una bien. Le hacemos la flechita, que no se nos olvide que eso continúa y continúa. Trazamos nuestra curvita para decir en qué sentido nosotros medimos y ponemos la medida, que son 120 grados, perdón. Y vamos a hacer nuestro último ejemplo. Bueno, el de 120 grados se llama ángulo obtuso. Ya lo vamos a ver más adelante y es porque mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Vamos a trazar una recta, una semirrecta. Le hacemos la flechita para saber que continúa. Organizamos nuestro transportador. Marcamos dónde está 180 grados después del 170. En ese caso sería un ángulo llano. Nuestro vértice, que es donde se encontraron esas dos rectas, esas dos semirrectas, perdón, y le hacemos la flechita para decir que en ese sentido fue y le escribimos que fue 180 grados. Bueno, espero que les haya sido muy claro de cómo se pueden construir los ángulos. Y ahora sí nos vamos a ir a cómo se clasifican los ángulos. Yo puedo clasificar los ángulos según su medida. Hay ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados. Es decir, que cuando yo mido con mi transportador, este ángulo es menor a 90 grados. Tengo el ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Recuerden que cuando es un ángulo recto no hacemos una curvita, sino como un cuadradito para decir que es un ángulo recto. Tenemos los ángulos obtusos, que son los que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y finalmente tenemos el ángulo llano que mide 180 grados. Bien, espero que este video haya sido de gran ayuda, que les haya quedado muy claro. Bueno, muchas gracias.